Bueno, continuamos. Daniel, estábamos haciendo un análisis de cómo se constituía la sociedad rural, Argentina, la mesa de enlace, las otras tres entidades, más o menos nos diste un panorama. Ahora nos gustaría que nos contaras cómo ves vos la situación del campo argentino, sus diferentes características, porque digamos, está el sector cárnico, está el sector granario, están todo lo que son las economías regionales, que están complejas y difíciles, sí. ¿No? Danos un panorama de la situación actual. Como no, un panorama no puede escaparse, digamos, un poco también a un análisis global, y básicamente tiene que ver de dónde venimos, cuál es la herencia de alguna manera que traemos, y el contexto del país, porque digamos, el campo no está solo, en un país digamos, diverso, con actores realmente muy diversos de distintas naturalezas. Entonces, digo esto porque 10, 12 años de desmanejo en la política agropecuaria han traído una consecuencia realmente y una herencia fuerte, y además eso se ha traducido también en una herencia del contexto importante, con un país con pobreza, 30% de gente que todavía está por debajo de esta línea de pobreza, y digamos atenciones a las cuales necesariamente tenemos que estar mirando en este contexto. Así que a partir de allí celebramos, por supuesto, como ya lo hemos dicho muchas veces, este cambio de rumbo, 180 grados en el rumbo correcto de la política agropecuaria a partir de la administración Macri, especialmente con un primer momento realmente muy fuerte de bajada de retenciones, de liberación del comercio y de reinserción en los mercados internacionales, reinserción de Argentina en el mundo, al margen de un intento que está llevándose adelante de regularizar la macroeconomía, de regularizar el contexto macro político también. Evidentemente, digamos, ese camino se está transcurriendo y vemos, digamos, quienes más rápido pueden resurgir o tomar estas buenas decisiones, y otros que están más relegados. Claramente, digamos, allí tenemos materias pendientes en las economías regionales, tenemos materias pendientes en la lechería, pero, digamos, con muy buenas panoramas y perspectivas en todo lo que tiene que ver con las carnes, en su complejo... Pues es que hablando de las carnes, ¿no? Yo siempre recuerdo algún dato, ¿no? En la época anterior a los Kirchner, la exportación de carne de Argentina es del orden de las 800.000 toneladas aproximadamente. Después de la época de los Kirchner, y ahora hay que recuperarse, y se está recuperando, llegamos a 120, 150.000 toneladas. Sí. Una caída abismal. Estrepitosa. Ni qué decir el caso del trigo, lo que pasó, y los lácteos estancados durante 10 años en su producción, digamos. Las economías regionales que tenían con las graves retenciones. Entonces, bueno, hoy estamos en ese pleno devenir, que de alguna manera es el que nos toma, digamos, un poco en el trabajo institucional, orientados en dos grandes, digamos, ejes en los cuales estamos trabajando. Y además, pero básicamente tiene que ver con estar mirando el crecimiento de la producción argentina desde el lado de la demanda, y claramente tenemos que entender que un país que produce muy por encima de lo que consume tiene que estar en los mercados del mundo, porque ese es nuestro destino, digamos, de toda nuestra producción futura. Entonces, a partir de ahí, estar muy atentos a lo que está sucediendo con nuestros demandantes y entender, digamos, que son ellos los que de alguna manera nos regulan qué es lo que vamos a poder vender. ¿Están viendo una mirada, mira, redundantemente lo pregunto, pero digo, están observando el tema relacionado con el posible acuerdo Mercosur y Unión Europea? Absolutamente, estamos muy involucrados en esa negociación. ¿Cuál es la sensación que tienen? Bueno, mira, ya estamos el contexto es estar mirando la demanda, digamos, en dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con lo que necesitan los consumidores, y ahí tenemos que estar atentos también como productores a las nuevas formas de consumir, a las nuevas presentaciones. Entonces ahí se abre un campo enorme para Argentina, tanto sea en especialidades como, digamos, sí en ayudar con la producción de commodities de menores precios para, digamos, mucha gente que necesita, más de 2.000 millones de personas en el planeta todavía se van todos los días debajo de la línea de consumo mínimo requerido, digamos, para una alimentación saludable. Así que hay mucha gente que todavía tiene hambre. Entonces, yendo a eso, el otro gran capítulo de la parte internacional tiene que ver con esto, con las negociaciones internacionales, y ahí, bueno, episodio importante, la nueva negociación que se ha reiniciado después de tantos años, Unión Europea-Mercosur,
Claramente ahí tenés algunos sectores que son mucho más ofensivos, en los cuales realmente el Mercosur puede, digamos, aportar mucho más. A Francia, por ejemplo, no le gusta mucho, ¿no? Claramente, pero y bueno, lo que no le gusta es lo que somos ofensivos, que es en las carnes, y que realmente tenemos una posibilidad grande y cierta de introducir allí entonces productos. Y en otros donde tenemos que cuidarnos un poco de que no nos vengan productos subsidiados básicamente o con malas prácticas de comercio, prácticas desleales de comercio, y ahí hay todo un capítulo. Hay algunos temores con respecto al tema patentes, con respecto a las denominaciones de origen, ¿no? Hay un gran capítulo ahí que tenemos que estar muy atentos, que afectan a algunos sectores específicos, como por ejemplo los lácteos y los vinos, este tipo de cuestiones. Claro, los vinos con las denominaciones de origen, y ¿no? Los lácteos también. Yo recuerdo hace muchos años atrás discusiones que se generaron con el tema del champagne, ¿no? Que corresponde a una región de Francia que dijo no hay más nombre champagne salvo para lo que se produzca en nuestra región, claro, ¿no? Claro. Bueno, ahí todo un tema, ¿no? Nosotros no podemos desconocer que venimos de Europa, digamos, Argentina se ha generado con la inmigración europea, y quienes vinieron se trajeron justamente lo que producían allá, con las denominaciones de lo que producían allá, claro. Y eso es un activo que tenemos hoy en Argentina y que tenemos que de alguna manera también defender frente, digamos, a estas pretensiones a veces de la Unión Europea, así que ahí hay que ponerle bastante foco. Pero nosotros estamos muy involucrados, siguiendo en esta alternativa de la puerta de al lado, en las negociaciones internacionales, en todas las reuniones a nuestra Cancillería o al grupo de negociador, y digamos muy atento a lo que se va hablando y tratando de colaborar, digamos, con los negociadores para que la negociación sea exitosa y responda, digamos, a las necesidades. ¿Tus expectativas con respecto al sector cárnico y al sector granario son de crecimiento fuerte de las exportaciones? Mira, ahí después la segunda visión tiene que ver con que hay una decisión política y aparentemente compartida, no solo por los países líderes del Mercosur, Brasil, Argentina, sino también, digamos, por la Unión Europea, de cerrar una negociación, y eso está muy bien, porque realmente después de tantos años de fracasos, sería bueno, digamos, y una buena señal avanzar, digamos, en esto. Y ahí, digamos, las ofertas han sido muy mezquinas hasta ahora, y estamos en 70.000, 80.000 toneladas. Sí, claro. Para los 3 países, sí, o 4 países. Es menos de lo que habían ofrecido en la versión anterior, sí. Pero creo que estamos negociando. Entonces ahora es donde hay que ponerse, digamos, las pilas y estar realmente ahí activos. Bueno, alguno me chimentó que lo que se está reclamando es mínimo 200.000 toneladas. Sí, ¿no? Sí, habíamos pedido un poco más, era el 5% de acceso al mercado europeo, es un poco más, pero bueno, creemos que va a haber una mejora en ese sentido, ¿no? Pero bueno, insisto, estamos en la negociación, así que es probable que, digamos, ese cierre político de alguna manera de la negociación nos lleve también a que sintamos un gusto a poco todos, ¿no? Nos va a parecer poco lo que nos van a dar en carne, les va a parecer a ellos poco lo que obtengan en denominaciones o en algunos otros productos. Veremos cómo termina, pero lo importante a lo mejor es arrancar, porque realmente... Bueno, pero no nos olvidemos que al margen de la Unión Europea existe un gran mercado que hoy está funcionando bastante bien, que es el Asia-Pacífico, ¿no? Correcto, pero por eso digo, si nosotros pudiéramos cerrar como bloque de Mercosur, sí, este inicio de negociación, nos daría, digamos, también pie a plantarnos como Mercosur, que creo que es la visión que tenemos que tener de una plataforma hacia el Asia-Pacífico, pero como una visión, digamos, de plataforma exportadora, ¿no? Porque sí, todos nuestros países finalmente tienen la misma característica de Argentina. Vamos a ser proveedores del mundo de alimentos, fibras y biocombustibles, ¿no? Entonces, nos da otra potencia presentarnos en Asia-Pacífico, en China y bueno, muchos otros países como Mercosur, así que en ese sentido sería bueno, digamos, que avancemos, pero con una negociación protegida, digamos, y que sea, digamos, eficaz para nosotros. Bueno, se viene el último corte y el último bloque y vamos a aprovechar para hablar un poco de la relación entidades-Estado. Bueno. Adelante, señor director. Bueno, continuamos. Recién decíamos relación entre las entidades, el Estado Nacional, los Estados provinciales, los Estados municipales, todo bastante complejo. Pero antes me quería redondear algo. Sí, porque yo me referí, digamos, a dos ejes y desarrollé un poquito recién en el bloque anterior la parte externa, sin, digamos, que sea muy importante, quizá más, que para poder abastecer esos mercados nosotros tenemos que tener productos competitivos en el mundo. Por eso las negociaciones internacionales son tan importantes, porque hemos perdido mucho tiempo y nuestros vecinos y nuestros competidores han ganado mucho, nos han sacado muchos hándicaps.
Así que es otro gran eje de trabajo que tiene que ver con la competitividad. Y ahí, digamos, bueno, vos sabés que hicimos un trabajo hace unos meses que presentamos en público de la competitividad comparándonos con los principales 15 países competidores nuestros, productores de alimentos del mundo, y haciendo, digamos, un análisis global de dónde teníamos que atacar primero, digamos, para mejorar la competitividad. Es un análisis realmente muy atractivo, otro día si querés lo vemos en profundidad, pero a partir de ahí nos va marcando una agenda que tiene que ver con lo que vos querés entrar, que es esto de la sinergia público-privada, porque, digamos, uno de los principales temas que detectamos allí de falta de competitividad de Argentina es el contexto de país, de ambiente de negocio, y ahí la macroeconomía, que si bien están intentando, la inflación sigue generando una erosión. Claro, y ahí aparece un tema que hoy sé que está preocupando a muchos, seguramente ustedes también, que es buscando la competitividad, la influencia del Estado en cuanto a la parte impositiva, en cuanto al sistema crediticio, la infraestructura, porque yo he escuchado tantas veces decir más de 500 kilómetros, es inviable mandar un camión a puerto porque los costos operativos no superan, ¿no? Exacto. Ya aparece el tren como una posibilidad cierta, pero hoy por hoy se está discutiendo mucho provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno. Este planteo, que no sabemos si va a terminar siendo así, de un aumento en la impuesto inmobiliario muy significativo, que seguramente van a aprovechar los intendentes para la tasa vial, seguro, ¿no? Claramente. Por eso digo, ahí estaba uno de los principales limitantes de la competitividad que vemos en nuestro trabajo, tiene que ver con el sistema impositivo y con la presión fiscal, ¿no? Digamos, la primera noticia ahí es que uno se alegra de ver un presidente preocupado por el déficit fiscal y por el exceso de gasto público, y eso es importante porque estamos viendo, digamos, el meollo de la cuestión. Si no solucionamos eso, no vamos a poder nunca tener un sistema fiscal eficiente y moderno, ¿no? A partir de ahí, bueno, las reformas que se están proponiendo desde el gobierno nacional, pero que tienen que ir atadas necesariamente a reformas en las provincias y en los municipios para poder llegar, digamos, íntegramente, y no que, digamos, la baja de uno, digamos, la compensen otro de los estratos de la cadena económico-fiscal. En términos generales vemos una reforma a nivel nacional que busca promover el empleo, que busca promover la inversión, que busca promover esto de la ganancia de la competitividad. No se parda, digamos, con las provincias. Exacto. Ni que decir con los municipios. Ahí bajamos al segundo capítulo y dependerá de aquello cómo las provincias también responden, ¿no? Nosotros también presentamos hace poquitas semanas un trabajo donde veíamos el impacto fiscal de las provincias, especialmente este impuesto silencioso, que es los ingresos brutos, el tercer impuesto hoy en la recaudación nacional, de importancia en la recaudación nacional, y realmente de mucha importancia para muchas provincias que están subsistiendo. Entonces, entendemos que ahí es donde está un poco el meollo de la cuestión de buscar el aumento de otros impuestos, y ahí, digamos, el foco lo tenemos puesto también en un cierto parámetro que vemos en algunas provincias, de un cambio de lo que sería el fin de la imposición. A ver si me puedo explicar. Un impuesto que tiene que ver con un impuesto territorial, que tiene que ver con la historia, digamos, de los impuestos en las provincias, lo están buscando transformar en un impuesto patrimonial. Y realmente si eso prospera, bueno, va a ser muy difícil, porque no podemos nosotros tributar en las provincias en base al patrimonio. El patrimonio, digamos, no vendemos nuestros campos para poder pagar impuestos, nosotros producimos para poder pagar impuestos. Entonces, los aumentos y el sistema impositivo tienen que estar de la mano de las capacidades. Muchas veces uno se pregunta, ¿cuánto es el valor de mi producción en el transcurso del tiempo y cuánto es el incremento de la presión impositiva en el mismo transcurso del tiempo? Entonces, yo tengo muy claro, por ejemplo, los valores cárnicos, ¿no? Claro. Aumentos de un 10, de un 15, un 20% apenas, en cuanto al valor producto, y un incremento en el valor impositivo de un 50, de un 100 o de un 150 en los casos por allí de las municipalidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene el gran enojo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Realmente es Carvap está muy enojada, que integra CRA, ¿no? Sí. Nosotros hemos manifestado preocupación, hemos hablado con mucha gente, con el ministro Sarquís, con otros niveles de gobierno de la provincia de Buenos Aires, manifestándole esto, ¿no? Que realmente cuando tenemos un negocio, como yo
decía los otros días, los bolsillos más flacos en la provincia, cuando tenemos un negocio que no es que está generando mucho más, porque los precios en términos nominales, con un dólar que está, digamos, hace tiempo en el mismo valor, no van adelante, no suben estos porcentajes. Cuando tenemos costos que realmente de nuestros productos, de nuestros insumos están subiendo, porque todos los fertilizantes agroquímicos suben en tasas de dólares. interés de no menos del 27, 28, Ni que hablar de la tasa de interés. Con un incremento de tu producción de un 15, de un 20, ni siquiera para pagar la tasa de Los interés. combustibles que tanta incidencia tienen en nuestros costos, que realmente ahora están internacionalizados y van de la mano de estos aumentos que se están dando en el precio internacional del petróleo. Bueno, todo eso erosiona realmente nuestras cuentas, nuestra rentabilidad, y genera menos capacidad de pagar, digamos, estas exorbitancias de impuestos. Así que ahí viene la preocupación y digamos, y llamado. Aparte, el campo, y esto hay que decirlo, es el gran creador de empleo, aunque muchos no lo acepten o no lo digan. Sí, sí. Pero y ahí es donde vemos un poco... más que muchos otros sectores, más que el sector automotriz, absolutamente, más que muchos otros sectores. Cualquier subsector tiene más empleo que muchos de estos sectores industriales, cualquier sector de la economía agropecuaria. Pero digo, y ahí es donde viene entonces un poco la gran preocupación, porque realmente lo que vemos es que de la mano de que la menor capacidad y de la imposibilidad muchas veces del productor de pagar, se van deteniendo inversiones, se va deteniendo, digamos, todo este avance que veníamos de uso de distintos insumos para generar mayor productividad en nuestros campos, y de alguna manera eso se va traduciendo en esta ola que venía creciendo de posibilidades, digamos, de todas las ciudades del interior y de las actividades anexas al campo, de crecimiento, de tensión, y esperemos que no vaya hacia un decaimiento. Entonces, finalmente termina, digamos, en menos empleo o en menos generación, porque de lo que estamos hablando es justamente, y lo que proponemos desde el campo es la posibilidad de ayudar a este eje de combatir la pobreza con mayor desarrollo local, mayor empleo y generación de divisas. Daniel, me están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Está bueno. Otro día te invitamos, Encantado, charlamos un poco más. Dale, cómo no. Bueno, felicitaciones, buena gestión. Igual también felicitaciones a Luis Miguel Echeverri, que tenga una muy buena gestión. Por supuesto, la vamos a necesitar todos. Todos, el país lo necesita y es un gran momento que tenemos que aprovecharlo al máximo. Y gracias, Tato, por este paso. Gracias a vos, Daniel. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, siempre tratamos de hacer análisis vinculados con los sectores productivos, particularmente con los sectores del campo. Hemos tenido acá una cantidad muy importante de representantes del sector del campo y también análisis políticos diferentes y temas también relacionados con la industria. Este es un canal rural que su característica está muy vinculada con el interior del país, pero también con el conurbano bonaerense. Y hoy vamos a tener la satisfacción de tener a un nuevo presidente, un hombre joven, que seguramente va a tener un protagonismo muy fuerte de aquí en adelante en la sociedad rural argentina. Me estoy refiriendo a Daniel Peregrina. ¿Cómo te va? Tato, con mucho gusto aquí. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. No, un placer. Ya hemos amable. estado alguna otra vez, ya me has convocado así y es. siempre muy cerca. Bueno, la Sociedad Rural Argentina ha hecho una serie de movimientos. Su anterior presidente va a asumir en poco tiempo más como ministro de Agroindustria de la Nación. Y vos, que eras el vicepresidente, sos ahora el presidente elegido hasta fines del 2018, tengo entendido, o 2019. Sí, 2018, septiembre de 2018, que es nuestra asamblea. Pero ahí aprovecho y te corrijo, Tato, digamos, la segunda parte está bien, la primera no, porque nosotros no hemos movido nada. Ha sido el presidente Macri el que ha convocado a Luis Miguel Echeverri, presidente de la Rural, por sus características, por su trayectoria, por, digamos, lo que lo ha apreciado en estos momentos, a un momento político en el cual quería hacer algunos cambios y él lo convocaba. Sí, yo por ahí me expresé mal. Absolutamente merecido, absolutamente merecido como un representante del sector del campo, del sector de la agroindustria. Luis Miguel es un hombre que ha trabajado fuertemente en el tema. Yo me refería a la sociedad rural como una de las cuatro grandes entidades del campo que ha tenido un protagonismo indudable
durante todos estos años, particularmente cuando el famoso problema de las retenciones. Y bueno, Luis Miguel, si bien no era presidente de ese entonces, lo fue después, sí, claro, y ha tenido mucha actuación, y a vos me consta, porque hemos estado juntos y sí, hemos visto, has tenido trabajos muy significativos en aquellos tiempos. Sí, bueno, yo, bien decís vos, me hice cargo de la presidencia estando como vicepresidente ya estos últimos 5 años en la fórmula que llevamos con Luis Miguel a la presidencia. Pero yo arranqué un tiempo antes, digamos, un tiempo antes de lo que me toca ahora, en el sentido de que yo, pues ya por las épocas universitarias, ya por 1986, empecé en el Ateneo de Jóvenes de la Rural, un grupo que también se replica en muchas entidades colegas y amigas, en CRA, en Coninagro, en la Federación Agraria, la Juventud de la Federación Agraria. Bueno, son las juventudes que nos formamos para ir cubriendo espacios, sea en nuestras instituciones o en lugares... O sea, es que el Ateneo es un tema muy interesante. Alguna vez, hace algún tiempo atrás, me invitaron a una charla en el Ateneo. Claro, me quedé impactado con la cantidad impresionante de jóvenes que había en esa reunión, esa charla que hicimos, la ida y vuelta, porque más que una charla fue todo un análisis de la problemática, con preguntas y respuestas que se contestaban allí, y bueno, muy interesante. Es un trabajo bárbaro que gracias a Dios nuestras instituciones llevan adelante, y bueno, es lo que va generando entonces un buen semillero, y digamos, perspectiva de que las entidades perduren y, bueno, y se renueven, ¿no? Fundamentalmente. Así que, bueno, yo arranqué allí en aquella época, después sí ya Luciano Míguez me convocó para, yo estaba ya en el directorio, ahí en el 91 ya me ingresé en el directorio de la Rural, y después ya más adelante Luciano me pidió asumir la secretaría de la Rural. Sí, me acuerdo. Y ahí, bueno, fue justo el tema del conflicto del campo, así que de alguna manera también una participación muy activa en lo que fue la Comisión de Enlace, el nacimiento de la Comisión de Enlace, y digamos, y en todo ese periodo realmente muy después continué con Hugo Luis Biolcati como secretario también, así que a partir de ahí, digamos, una actuación un poco más trascendida de alguna manera. Sí. Pues sabes que hará unos 2 o 3 viernes atrás lo tuvimos acá al presidente Coninagro, sí, a Carlos Giannisotto, sí, y realmente muy interesante. Yo le preguntaba, ¿no? Porque uno siempre le gusta saber cómo anda esta interrelación entre 4 entidades que tienen sus características diferentes, pero que han sabido estar juntas. Sí, y él se mostraba muy optimista. ¿Vos sos también optimista? Absolutamente, porque primero, digamos, estoy desde el nacimiento y veo, digamos, lo positivo que ha sido para el agro de este país, para el campo, realmente el entendernos, el saber, digamos, compartir y el saber, digamos, unificar atrás de algún tema específico y mensaje, bueno, una acción en conjunto que nos ha dado resultados, por otro lado. Así que soy absolutamente, digamos, sostén de la mesa de enlace, y a su vez soy optimista, porque realmente, como decíamos en aquel momento, la mesa de enlace tampoco nació por generación espontánea, ya había un trabajo mancomunado de las entidades en los niveles técnicos o en, digamos, algunos niveles de políticos de segundo nivel, digamos, de secretarios, vicepresidentes, y eso ha ido siempre nutriendo una red de contención y de contactos fuerte, que ha continuado y continúa, ¿no? Porque de hecho tenemos algunos temas en los cuales estamos trabajando juntos, hay provincias en las que las mesas provinciales de enlace trabajan muy bien, y bueno, quizá, digamos, con sus más y sus menos, con sus altibajos, pero la Comisión de Enlace está todavía allí. Sí. Es muy interesante porque el caso de CRA, ahí está Dardo Chiesa, que ha tenido alguna otra participación como en presidencias anteriores, pero todos los que están en las otras 3 entidades, si bien han tenido una participación muy activa dentro de las comisiones directivas, porque todos participaban dentro de las comisiones directivas que estaban, digamos, con otras presidencias, y hoy es más fácil, me parece a mí, continuar, ¿no? Porque ustedes se conocen de naranjo, como quien dice, ¿no? Exactamente, y es buena parte de lo que fue, digamos, ese trabajo exitoso, porque a través de las relaciones personales y del contacto frecuente, digamos, también se van bajando barreras, nos vamos entendiendo, cada uno se pone en el lugar del otro, y entonces creo que es la manera de construir, ¿no? Que finalmente es para lo que estamos, ¿no? En las entidades, y mucho mejor si lo podemos trabajar juntos. Así que yo soy absolutamente optimista, creo que vamos a poder recuperar una agenda, tenemos un momento político realmente y por supuesto, digamos, con un desafío económico por detrás, pero muy interesante para los agronegocios en Argentina.
Así que hay un montón de cuestiones de agenda que creo que abordarlas en común tiene mucho que ver, y especialmente, digamos, un desafío enorme, que ese siempre ha sido un norte que tenemos en la Comisión de Enlace, que es la comunicación, ¿no? Y ahí hay que hacer cosas juntos. Informar. Vamos a hacer un corte, tenemos 3 bloques y 2 cortes, y vamos a analizar en el próximo bloque la situación hoy de la cuestión agropecuaria en la República Argentina. Adelante, señor director.